Saludos a todos. Ahí vamos a esperar que se vayan conectando las personas. Hoy vamos a tratar de tocar en lo que nos da el tiempo. Ojalá y nos alcance el tiempo para hablar un poco sobre el origen de las misiones, sobre las transiciones que también ha venido sufriendo las misiones. Y cuando hablo de sufrir, no es que quizás sea algo malo, sino de cómo han ido cambiando las misiones, las formas de hacer misiones desde los tiempos bíblicos y los tiempos actuales. Así que vamos a tener hoy un invitado muy especial, un profesor de historia de la iglesia, una persona muy apreciada por mi persona, por mi esposa. Así que esperamos que podamos compartir un poco sobre lo que son las misiones, sobre el origen de las misiones, sobre cómo inició todo realmente este movimiento de misiones que muchos hablan ahora o muchos hablamos y compartimos, inclusive participamos en muchos de esos movimientos, en muchos de esos viajes, diferentes formas de hacer misiones que existen. Este tema es un tema muy importante porque a veces tenemos gente o tenemos personas, a veces hacemos misiones y a veces no conocemos quizás los trasfondos de las misiones. Y pasa no solamente con las misiones, sino que pasa con muchos otros temas, que podemos ver en el cristianismo, no solamente en las misiones. Así que la idea de hoy es poder compartir un poco, poder hablar un poco sobre cómo las misiones iniciaron. Vamos a ver una pequeña parte, quizás no nos va a alcanzar el tiempo para verlo todo, pero vamos a tocar algo de lo que hablan mucho de las misiones, que es lo que queremos tocar en esta noche. Como les decía, hoy vamos a tener a nuestro hermano Carlos Urbina, un excelente profesor de historia de la iglesia, historia del cristianismo, que nos va a ayudar a compartir un poco sobre lo que son las misiones y cómo viene eso afectando a todo lo que hace la iglesia en cuanto a las misiones, en cuanto a las formas y en cuanto a muchas otras cosas que hacemos como cristianos, como iglesia. Así que esperemos que podamos disfrutar de este tiempo y podamos tener este tiempo valioso para poder compartir un poco con cada uno de ustedes. Solamente vamos a esperar que nuestro hermano Carlos Urbina se conecte por ahí. Y cuando lo vea, entonces vamos a agregarlo para comenzar este conversatorio que vamos a tener sobre el origen y las transiciones de las misiones. Como decía, es un tema muy importante porque algo que vemos muy recalcado en las escrituras es la palabra naciones, la palabra id, hacer discípulos y todo lo demás que vemos en el Nuevo Testamento. Pero es importante tener en cuenta que no es algo que nace o no solamente se ve en el Nuevo Testamento, sino que es algo que viene mucho tiempo atrás, desde el Antiguo Testamento. Y asimismo fue creciendo durante el paso de la vida de Israel, de la vida de todas las naciones que rodeaban a Israel, todas las naciones conocidas. Pero fue creciendo, no solamente se fue haciendo notorio las misiones, sino que fue algo que fue transformando cada nación a la que fue impactada con las misiones. Y es lo que vamos a tratar de tocar un poco hoy.
es importante notar cómo Dios se interesa o cómo Dios está tan interesado en las misiones, que desde el libro de Génesis Él comienza a hablar de las naciones como tal. Si nosotros centráramos nuestra vida o nuestra mente, nuestros ojos solamente en el Génesis, normalmente uno se enfoca más en sucesos muy directos, como la creación del mundo, como el diluvio, cómo entró Israel a Egipto, cómo José llega a tener ese puesto de honor junto con el faraón. Pero cuando ampliamos un poco la idea de lo que es las misiones, podemos verla desde Génesis hasta el Apocalipsis, todo completo en los escritos bíblicos. Y es lo que vamos y queremos tratar de abarcar en este tiempo. Así que vamos a ir esperando, estamos esperando que nuestro invitado se nos conecte y que pueda compartir con nosotros. Es una persona que tiene bastante conocimiento, ahí lo tenemos. Así que vamos a darle la invitación para que pueda ir conectándose. Ok, vamos. Ahí está entrando. ¿Me Ahí oyes? tenemos a nuestro hermano Carlos. Hermano Carlos, bienvenido. Gracias Gracias, por hermano. compartir con nosotros. Gracias, mi hermano. Aquí vamos como le estaba comentando, vamos a hablar un poco de lo que es los orígenes de la iglesia, de las misiones más bien, perdón. Vamos a hablar de cómo fue esas transiciones que ha tenido las misiones desde los tiempos bíblicos, los tiempos de Pablo, los tiempos de mucha historia que quizá no están algunos quizá netamente plasmados en las escrituras, pero vamos a ir viendo cómo esa transición ha llegado a nuestros días. Así que, hermano Carlos, es un placer compartir con usted. Así que queremos que usted empiece primero hablándonos un poco sobre lo que es las misiones o cuál es qué tanta relevancia tienen las misiones en el día de hoy. Antes de entrar a todo lo que es la historia y el origen, queremos ver que usted nos comente un poco sobre qué tan relevantes son o deben ser las misiones en el día de hoy. Claro, claro, mi hermano. Son muy importantes porque el Señor, todos conocemos la gran comisión. Él mandó a los discípulos, nos dará a ser discípulos. Es lo mismo que el Padre lo mandó a él. Cuando vemos el origen de la misión, en verdad, como dicen, hay un libro muy importante de Mission of God. El primer misionero fue Jesucristo, porque misión es un envío. El misionero es una persona enviada. Entonces, el Padre envió al Hijo. Y mira que el Hijo hizo discípulos. Y es lo mismo que Él le mandó a sus discípulos a ser discípulos y a enseñar de todo. Entonces, el retorno del Señor también se asocia con el cumplimiento de la Gran Comisión. Porque dice, no verá que cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Así es que es muy importante y esa fue la característica de los primeros cristianos. Y él se lo dijo, ¿no verdad? Que la gran comisión, cuando recibiréis poder, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y por toda la tierra. Entonces,
es algo que está, como dijo una vez una hermana, debería estar en el ADN de cada cristiano, el deseo de ser enviado. No todos pues seremos misioneros como al estilo de los clásicos, pero el deseo de ser enviado, aunque sea a un barrio, no era lo que le llaman misiones urbanas, que después pues creo que tendremos tiempo para hablar. Así que esa fue la característica de los primeros misioneros, de los primeros cristianos. Correcto, y es muy importante eso y tener claro nosotros como los creyentes de este siglo, de este tiempo, el interés que Dios tiene por llegar a las misiones. Y eso es algo, a las naciones, perdón, eso es algo que Él refleja desde el libro de Génesis, en Génesis 1:28, Génesis 9:1, que son dos de las veces que Dios habla de fructificar, de multiplicaos, de llenar la tierra. Y eso nos da a nosotros la idea de el interés que tiene Dios sobre las naciones enteras, del mundo entero. Y es muy importante que podamos tener todo eso presente aún en la actualidad. Así que teniendo en cuenta, teniendo en mente lo interesado que está Dios por las naciones para que podamos llegar, y una palabra que usted dijo es muy importante, la palabra enviado, porque en Romanos se habla mucho de cómo irán si no hay quien se les predica y todo lo demás, y eso nos llama la atención de que necesitamos, es menester, podamos decir, no sé si la palabra obligatorio es de suma importancia que enviemos misioneros, que la iglesia envíe misioneros, que las personas puedan ser enviadas a otros lugares a llevar el evangelio de Cristo. Pero para aprovechar el tiempo que tenemos acá con usted, queremos a ver si nos puede hablar un poco sobre la soberanía de Dios sobre Europa o en Europa. ¿Cómo fue ese inicio de lo que son las misiones, la labor misionera en Europa en aquellos tiempos? Sí, bueno, sabemos que Pedro fue el primero, en el sentido fue de Cornelio, que era un gentil, y empezó abriendo pues el evangelio hacia los gentiles, pero sabemos pues que la persona clave o la figura por excelencia en lo que es la misión de los gentiles fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hay dos cosas. El apóstol Pablo es enviado por la iglesia, pero también acto seguido ahí si te lee, dice que el Espíritu, dice que los discípulos, los apóstoles oraron, despidieron a Pablo y Bernabé, y entonces acto seguido dice, y el Espíritu los envió. Entonces, fíjate que en esto hay una cosa interesante, porque Pablo tiene un fuego, por decirlo así, misionero que era incansable. Sin embargo, hay una parte de la escritura donde habla claramente que en un punto específico, el Espíritu le prohibió seguir predicando porque él iba hacia Asia. Claro, Asia era lo que ahora conocemos como Turquía, ¿no? No era ese continente hacia China y todo eso. Pero él iba hacia ese lugar, pero dice que el Espíritu se lo impidió. Es interesante eso. Entonces él tiene la visión del varón macedonio que le dice pasa y ayúdanos acá. Entonces él entendió, ¿no? Que era el propósito de Dios en ese punto era que no fuera a Asia, sino que fuera a Europa. Y esa es la soberanía de Dios, porque en verdad es difícil entender qué pasó y por qué Dios quiso eso. Porque al ir a Europa, por decirlo así, ¿cómo lo diríamos? Como que fue favorecido, como que fue favorecido Europa sobre Asia.
y luego eventualmente, aunque sea de una manera no muy de acuerdo a lo que nosotros pensamos, luego de allí pasa hacia lo que es el continente que se va a descubrir siglos después, que es América. Así que en ese sentido, Asia quedó desconectado. Asia quedó, pero es la voluntad de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, en vez de ir hacia Asia, él va hacia lo que es Grecia y él empieza allí el ministerio. Es interesante porque esta experiencia de Pablo, que fue llevado, fue enviado, motivado por Dios mismo, por el Espíritu de Dios, a ir a Macedonia, a esa parte del mundo, que cómo él reacciona o cómo él, podríamos decir, entiende que no era su propósito, sino que era el propósito de Dios en ese momento. Quizá él quería ir a otro lugar, quería ir a hacer otras cosas, como vemos en los mismos textos que usted mencionaba, pero es interesante como dice textualmente que el Espíritu no se lo permitió. El mismo Espíritu le prohíbe prácticamente ir a ese lugar. Pero aún así él dice que él siguió esperando en Dios y es ahí donde entonces viene la llamada a ir hacia otro lugar. Y no solamente que él entiende el propósito de Dios, sino que obedece también a ese propósito de Dios. Y es Así ahí es. donde vemos cómo se expande. Sí, claro, muchos podrán decir, bueno, hermano, lo que pasa es que eso se explica porque el Imperio Romano tenía vías de comunicación y eso hizo que el Evangelio se expandiera, había un lenguaje único que era el griego, además el latín, uno podrá tener muchas cosas que van más o menos con la razón, pero la verdad que la voluntad de Dios y la soberanía a veces no la podemos entender, como entender que una persona que perseguía a la iglesia con tanta hazaña es escogido por Dios para eso. Y todavía dice que fue escogido desde el vientre de su madre, que él ya había sido escogido para el Señor. Y cuando él va donde Ananías, que es el que ora por él y para que recupere la vista después de la visión, el Señor le dice, Ananías le dice, anda porque instrumento me es este, no era para proclamar mi nombre a las naciones. Por eso es que cuando va el conflicto entre, o no conflicto, sino el choque de ideas entre la libre albedrío y la soberanía de Dios, Él es el soberano. Mucha gente tal vez dice, hermano, yo no quiero ir a hacer ese trabajo de las misiones, pero si es la voluntad de Dios, Él te va a mandar, pero tú Así. debes estar dispuesto. Luego entonces en Europa, en el Mediterráneo, es que el Evangelio se va a expandir. Se va a expandir, claro, en la parte, sigue todavía la parte que es lo que es Palestina o Israel, Siria, pero con la caída la caída de la destrucción del templo de Jerusalén y la eliminación de la nación de Israel, la iglesia en Jerusalén pierde importancia o desaparece y se centra en el Mediterráneo todo, Antioquía, Alejandría, Roma, y entonces el evangelio se va expandiendo en todo lo que es el imperio romano. Primero se sufre demasiado. Ya ustedes saben la famosa frase que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Se va expandiendo con grandes sufrimientos hasta que llega la, para muchos, cuestionada conversión de Constantino y el cristianismo se convierte en la religión del Estado. Y entonces se expande y pasa algo curioso. Ya, y lamentablemente en algunos casos, los cristianos que antes eran perseguidos, en algunos casos llegaron a perseguir a los no cristianos. Porque una cosa es estar sin el poder del Estado y otra con el poder del Estado. Y eso se va a ver en las misiones en los siglos venideros, como a veces se distorsiona el papel del misionero cuando está dependiendo del poder de una fuerza militar o de Estado, cuando él va solamente expuesto incluso a que lo maten. Eso es bien interesante. Sí, ahí en cuanto a la conversión de Constantino y eso, ahí vemos cómo se va expandiendo todo
lo que son las misiones y todo lo demás, el cristianismo se va expandiendo, pero es interesante ver cómo, a pesar de que se mantiene la esencia del cristianismo en ese tiempo, también nacen otras doctrinas que quizá van en caminos diferentes, pero cada una va en aumento. Sí, por ejemplo, ya vemos en el celo misionero hay dos corrientes que son catalogadas como herejía, que son el arrianismo. El arrianismo, a pesar de que, porque Constantino elimina eso porque él tiene influencia en los concilios, y bueno, sea como sea, es considerado una herejía. Pero ellos tienen tal celo misionero que ellos llegan a evangelizar parte de sigue después, siglos después, algunos reyes bárbaros que son arrianos, hasta que finalmente pues son ya evangelizados por lo que es la corriente de Roma, que para nosotros pues está bien porque es trinitaria, en ese sentido está bien, pero es interesante, es, como hablamos ahora de algunas iglesias o grupos que consideramos que no tienen una sana doctrina, pero que son insistentes en lo que para ellos es la misión, el evangelismo, y uno los ve con tal énfasis como no lo hacemos nosotros, que decimos que tenemos una sana doctrina, y creo que la tenemos. También existe, por ejemplo, la otra herejía que es la de Nestorio, y esta gente también son declarados herejes, porque ya en ese momento ya Jerusalén pierde la preponderancia, Alejandría, y en Roma está el poder. Y la gente de Nestorio, los nestorianos, fíjate que tienen éxito en lo que es Persia, porque hasta allá no llega el Imperio Romano, siempre existía una parte de división con los partos, lo que es Persia, incluso llegan llegan a ver misioneros, llegan influencias hasta la China, que cuando después, cuando Marco Polo va, encuentra que allá hubo cristianos nestorianos, que no son cristianos con una reflexión, ¿no? Por ejemplo, mira, los testigos de Jehová, que van casa por casa, ustedes lo veían, casa por casa, parado en su sombrero. Ya contra el COVID no pueden salir así porque la gente no lo va a recibir por el temor al COVID. Sin embargo, ahora cambiaron la estrategia y ellos llaman por teléfono. A mí me llamaron por teléfono, me dijeron sí, que yo quería, que si yo permitía que me llamaran toda la semana tantos minutos para hablar de la palabra. Entonces yo me puse a pensar, pero mira, estas personas son en ese sentido admirables. Ya no pueden ejercer función de misioneros casa por casa, pero bueno, ahora van por el teléfono. Y eso es algo que nosotros tenemos que considerar, bueno, nosotros que estamos haciendo. Pues. Es verdad que no podemos copiarnos en casa por casa, pero ¿qué hacemos entonces? ¿Teléfono por teléfono, Zoom por Zoom? ¿O qué vamos a hacer? Buscan la manera. Y es lo que uno tiene que hacer igual, porque la idea es no solamente tener claro cómo se ha ido expandiendo las misiones, el cristianismo, sino que nosotros debemos seguir expandiéndolo aún más todavía, que es el llamado que Dios nos hace a nosotros. Que por eso es que nosotros en la actualidad quizás escuchamos mucho y se hace mucho énfasis en ir y hacer discípulos, pero habría que ver la realidad si se está llenando la cuota, podríamos decirlo de esa manera, de misioneros que realmente necesitamos para poder llegar hasta la última persona de la tierra. Así es. Ahora, fíjate, hay una cosa interesante en esto, porque tú lo has dicho, hasta la última de la tierra, y Marco dice a toda criatura.
Ujú. Sin embargo, nosotros, preguntamos si ya, algunos dicen, hermano, mientras todos no hayan recibido la palabra, cada criatura uno por uno, el Señor no va a venir, porque Él lo dijo. Sin embargo, aquí tenemos que ver, no era los estudiosos de hermenéutica, Correcto. que también se usa ese todo cuando se usa parte por el todo, como cuando dice que Augusto César hizo censo por toda la tierra, por todo el mundo. Ujú. Pero aquí el Imperio Romano no vino a hacer censo aquí a los aztecas ni a los incas. Pero, por ejemplo, mira, hay una cosa interesante. En, en Brasil, todavía en la Amazonia hay unas tribus que no han sido alcanzadas porque no han sido asimiladas y el Ujú. gobierno ha prohibido y algunas agencias internacionales han prohibido que los misioneros vayan, y no tanto por asuntos religiosos, sino que como ellos, en algunos casos ha pasado lo que pasó con la colonia, con la conquista española, que muchas tribus, como dice ahora, pueblos originarios, murieron porque no podían resistir las enfermedades que traían, porque no tenían resistencia. Entonces, en algunos casos, esas tribus que no son muchas personas, pero son algunas, no se les ha podido llevar la palabra. Nuevas Tribus incluso compró un helicóptero y ellos están tratando de hacer lo que hicieron en Ecuador, de tirar regalos y cosas para ganarse. Y como les prohibieron entrar a esa área del Amazonas, ellos hicieron un campamento afuera para atraerlos. Sin embargo, tienen problemas por eso. Entonces uno podría decir, bueno, el Señor no va a venir porque todavía faltan ahí unos 500, 800 o 1000 personas que no se alcanzan. Lo mismo pasa en la India. En la India hay una isla en el Océano Índico, cerca de la India, donde no va de otra persona, y ellos son bien agresivos. Y precisamente el gobierno de India lo ha prohibido porque tienen ese problema de que como no tienen anticuerpos, creo que es el término técnico, cualquier enfermedad, cualquier cosa, podría morir mucha gente por eso. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pero la pregunta es, ¿no se ha predicado el Evangelio a todo el mundo ya? Y o sea, podemos decir que el Señor no puede venir todavía, porque todos los cristianos sabemos que el Señor dijo que el día y la hora de su llegada no lo sabe, y una cosa de misterio, sino el solo Padre lo tiene en su potestad. Pero podríamos nosotros decir que no sabemos cuándo viene, pero sí sabemos cuándo no viene. Es una cosa que no tiene mucho sentido. Yo no puedo decir que Él no va a venir Así es. todavía, porque faltan Ujú. 100 personas allá, o que faltan 500 personas allá, o que faltan 200 personas. Yo pienso que, yo pienso que todo está dado para el retorno, pero mientras no llegue, tiene que haber ese celo misionero en cada persona, y que no tiene que, Así es. y tiene que, puede ser una misión urbana en el barrio que está cerca de donde uno vive, donde está la iglesia que uno va. Pero Ujú. el propósito es salir, y el propósito es ser enviado, aunque sea en la calle que está al lado de tu iglesia o de tu casa. Así es. Que uno, y quizá uno de los énfasis que he escuchado a muchas agencias misioneras ahora en la actualidad es tratando de cambiar la idea de que el 100% de los misioneros o de las personas que sienten esa pasión por las misiones, eh, es obligatorio que vayan a otras naciones o que vayan a otro lugar. Sí, y he visto cómo han podido ir sembrando en las iglesias y en las personas, en cada seminario, en cada capacitación, que si bien es cierto, muchos tienen el llamado para ir afuera, pero quizá otros no. Quizá otros pueden hacer sus misiones de manera local. Entonces, eso es algo muy importante que podamos tenerlo siempre claro, de que no sentirnos menos o tristes porque yo estoy evangelizando aquí en el barrio, pero fulano de tal se fue con su familia a la India, por decir algo. Entonces, la idea es propagar el evangelio, propagar el cristianismo, propagar la palabra de Dios, sin importar dónde.
La idea es comenzar a hacerlo donde estamos y poder ir expandiéndonos a otros lugares. Y eso es Sí, algo muy importante. sí, por ejemplo, mira, se habla mucho de las misiones urbanas y bueno, hay varias maneras de enfocarlas, porque, por ejemplo, en los tiempos de Juan Wesley, en Londres, esas grandes ciudades, no había mucha población, había mucha población en el campo, entonces, incluso Juan Wesley, ellos iban a caballo predicando por todos los pueblos, donde había mucha gente. Con la revolución industrial, las ciudades atrajeron una enorme cantidad y ahora en América Latina, en todos los países, las ciudades viven el mayor porcentaje de la población. Entonces es como si ahora, fíjate, la ciudad está llena de personas con problemas, con, bueno, organizaciones como Team Challenge, Remario, todos están haciendo mucho ese trabajo, pero por decirlo así, en cierto sentido el campo misionero se vino a la ciudad porque la gente dejó los campos, pues venir a buscar trabajo y las ciudades están llenas, ¿no, verdad?, de personas que están allí y algunos de ellos, claro, son cristianos, recibieron el evangelio y llegaron a la ciudad ya siendo cristianos, pero hay una gran cantidad de gente con problemas que puede ser alcanzada. Eso ya lo vieron, ¿no, verdad?, en Estados Unidos en los tiempos de cuando se creó el YMCA y todas esas cosas que era enfocada a los problemas en las grandes ciudades, sin decir que lo de ir a otras naciones, claro que es importante, pero no podemos, si no vamos a otras naciones, si no vamos a la India, África, acá también hay, acá también donde ir. Así es. No, y es interesante porque, o sea, mientras se va expandiendo el cristianismo, mientras van saliendo misioneros, mientras van generándose cada día más misioneros que sabemos, y por la gracia de Dios que se han ido levantando muchos jóvenes, muchas parejas, muchas personas que están compartiendo la palabra de Dios. A pesar como nos comentan acá, las prohibiciones que pueden tener de otras religiones sobre predicar el evangelio, hablar con la persona cara a cara, muchas prohibiciones hay, pero gracias a Dios, aún así se sigue expandiendo el cristianismo. Ahora, Amén. algo interesante es, o creo que algo muy importante en cuanto a lo que es las misiones, es si realmente estamos, primero, yendo y haciendo discípulos, enseñándole a la persona, o estamos enseñándole lo que la Biblia está enseñando o quiere enseñarle a la persona, o estamos enseñando lo que yo quiero enseñarle como misionero. O sea, es un tema muy interesante también. Sí, exacto. Mira, primero, él dijo ir y hacer discípulos. No dijo, cuando uno habla, cuando uno ve una periodo de la historia donde las misiones o el cristianismo se impuso a la fuerza, ahí no se vino a ser discípulo, se vino a ser súbdito de una corona o se vino a ser esclavo. Y el Señor mandó a ser discípulo. Por eso que el problema de la colonización también, claro, tiene su, como ellos dicen, sombras y luces, ¿no? Pero entre las sombras tenemos una imposición a la fuerza, porque era ser discípulo, no a ser esclavo. Y no era obligarlo, sino a enseñarles todas las cosas que os he mandado, a que hagan todas las cosas. ¿Y qué es lo que ha mandado? Por eso, amar al prójimo, pues yo no vería en un misionero que viene a obligarme, no sería amor a todas las cosas que os he mandado. Y eso es lo que yo no voy a imponer doctrina extrabíblica ni mandamiento de hombre. Fíjate que cuando empezó el asunto este allá en Jerusalén, que los gentiles estaban recibiendo el evangelio, se reunieron los judaizantes que había que circuncidarlo, y entonces el primer concilio de Jerusalén se determinó no inquieten a los gentiles, sino solamente que se abstengan de la idolatría, de fornicación, los sacrificados a los ídolos, y de ahogados. Eso es claro. En el discipulado uno va entonces a hablar con más precisión lo que están los evangelios y lo que es la doctrina de Pablo, pero es lo que por ejemplo los moravos, que es un ejemplo de los misioneros,
tenía la misión de predicar a Cristo y que dejaran las cosas teológicas para que no entraran con cuestiones teológicas ni cuestiones doctrinales, sino ellos iban a presentar a Cristo, porque es que si usted ve, si ven en Mateo, Marcos y Lucas hay tres maneras de enfocarlo, porque otro también es que predicar el arrepentimiento y perdón de pecado, todas estas cosas. Pero si uno empieza una vez imponiendo la doctrina nuestra con algunos detalles, no es la manera. En el discipulado se podrá hablar de muchas cosas, pero esta sería en otra etapa. Así me gusta mucho el ejemplo de los moravos, porque fue el primer ejemplo de la primera misión que se hizo de manera sistemática, ordenada en todo sentido. Sí, y eso es muy interesante porque en esos textos vemos cómo Jesús da los parámetros. Primero habla de ir, de hacer discípulos, luego habla de enseñarles, pero no solamente les da esas directrices, sino que les dice también qué es lo que tienen que enseñar. No es algo que enséñales lo que tú crees que tiene que enseñarles, no, sino que el mismo texto dice, enséñales todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Y era lo que había que enseñar. Y yo creo que ese es un punto muy muy específico en cuanto a las cosas que pueden pasar, porque a veces humanamente uno quiere enseñar ciertas cosas, pero uno realmente tiene que acoplarse a lo que la Biblia está enseñando, a lo que la Biblia realmente quiere que se le enseñe a la persona y no dirigir a las personas a mi pensamiento, sino a lo que realmente la Biblia está enseñando. Así es, porque nosotros no venimos, claro, eventualmente yo quisiera que estuvieran en mi iglesia a la que yo pertenezco, pero la gran comisión no es hacer miembros de mi iglesia. La gran comisión es a presentar el evangelio. En el transcurso yo voy a enseñarle las cosas que Dios, el Señor nos ha mandado, y con mucho gusto me gustaría, porque si yo estoy trabajando, si yo soy miembro de una iglesia que yo creo que tiene una doctrina sana, pues yo trataré de que vayan a la iglesia donde yo voy, pero eso no es lo que me mató, es una consecuencia. Correcto. No es la razón principal. Si eventualmente la persona quiere ir a otra iglesia, bueno, ojalá que sea una iglesia bíblica, pero lo importante es que recibió la palabra del Señor. Así es. Y eso creo que choca mucho podríamos decir, con el orgullo personal de que a veces uno se inclina a predicar el evangelio, sí, pero llega un momento donde yo digo, ok, ven a mi iglesia y congrégate con nosotros, cuando realmente eso es algo que tiene que ver entre Dios y la persona, de dónde se va a congregar, qué va a hacer, luego de que yo le prediqué el evangelio o quizá otra persona. Que eso choca mucho en lo que es el ego personal, el orgullo personal, y lo digo porque uno ha sido mucho testigo, y no solamente nosotros dos, sino que muchas otras personas han sido testigos quizá de personas que han predicado el evangelio a cierta persona, y llega un momento donde la persona llega a congregarse en otra iglesia y esa persona que predicó se siente como un poco triste, como, no sé, como acabado, que quería que viniera para acá, pero eso choca mucho con el ego personal de cada uno. Y es ahí donde tenemos nosotros que entender realmente que lo que nosotros enseñamos no es lo que yo quiero enseñar, sino lo que Dios quiere que enseñe, lo que la palabra ya estableció que debemos enseñar. Y eso es muy interesante. Y yo creo que hablando en cuanto a lo que es más actual, quizá, usted mencionaba anteriormente las misiones urbanas, habló un poquito sobre cómo han cambiado quizá algunas formas, algunos grupos para llevar la palabra de Dios o llegar. Ya quizás no se pueda ir puerta a puerta, hay otros que han usado otras estrategias, pero creo que eso
todo ese cambio, no solamente del 2020 sobre el virus y todo lo demás, sino que aparte de lo del virus de este año, hay muchas cosas que han afectado la forma en cómo damos el evangelio a las personas, ya sea por la crianza, la educación, no sé, hay tantas cosas que han hecho que se cambien todas las formas, que yo creo que es algo que también que se puede abarcar y quizás toque mucho tiempo, pero creo que es algo muy interesante. Sí, ahora, por ejemplo, ahora, mira, ahí lo del Zoom, mira, hay muchas cosas en las redes sociales donde uno puede, sin ser grosero, puede hacer algo de apologética. Cuando uno ve tantas barbaridades que escriben, uno debería por lo menos de entrar y poner como la palabra en esos comentarios que se hacen muchas perversidades. Algo hay que hacer. Tiene que haber, yo digo, tiene que haber en cada iglesia el deseo y en cada miembro el deseo. Claro, rogad al Señor que envíe obreros a su mies. Yo no sé, amor, ahora también las redes sociales, los medios electrónicos deben usarse también. Lo hacemos para cultos y eso está bien, porque hemos mantenido el no dejar de congregarnos, por lo menos tenemos cultos por Zoom, pero también debemos de alcanzar a otras personas también por las redes sociales. Aprovechando algún comentario o algo así, pero lo importante es el tener el deseo, porque el problema es que si yo estoy en una organización, mira, lo ideal es el ser enviado, o sea, supuestamente la persona no debe ir por él mismo, porque es hasta un orgullo de que no, yo mismo voy, voy a decir uno debería ser enviado, pero si uno está en una organización que no tiene ningún deseo de enviar a nadie a ningún lado, y entonces ningún miembro tiene ganas de ser enviado, entonces sí estamos en serios problemas, porque aquí, bueno, vamos a depender también de movimientos migratorios que ahora ha habido, crecimiento biológico, pero hay que hacer, y entonces y no tener miedo. Mira, a veces uno tiene miedo de hacer el ridículo. Como tú dices, uno predica la palabra y resulta que la gente se va a otra iglesia. Pero bueno, uno hizo la labor del Señor. Y a veces yo veo que hay personas que critican a alguien que va y que aparentemente, entre comillas, no tuvo éxito. Y dicen, no, es que él se fue en la carne, él no se fue en el espíritu, él se fue en su propia fuerza. Y entonces más bien como que critican al hermano que trató, pues. Bueno, entonces si usted cree eso, vaya usted en el espíritu, pues. Pero no, hay que apoyar a la persona que asume ese riesgo, no riesgo, pero que asume ese reto, apoyarla en todo, en oración. Ahora las cuestiones van a ser más difíciles, porque ahora con el asunto financiero, financiar misiones va a ser más difícil. Va a ser más escaso los recursos. Yo no sé si es la época, yo sé que el dinero no es lo más importante y que uno tiene que tener fe y no tiene que pensar que eso es lo más importante. Pero es importante, porque si uno manda misioneros con niños, ellos tienen la carga de la educación de ellos. Mira todo lo que pasa con las escuelas privadas, donde normalmente van los hijos misioneros. No sé si aquí haya habido algunos problemas, los gastos médicos. Y todas estas cosas ahora van a ser más problemáticas. Muchas iglesias pues han visto recortado su ingreso, porque muchos hermanos aún no están sin trabajo. Todas esas cosas van afectando y uno tiene que ir, no sé, tal vez sea tiempo para que muchos jubilados acepten, les pidan a Dios, porque yo sé que es el Señor el que tiene que enviar obreros a sus mies. Yo sé que no es porque, bueno, porque ya, ahora yo me jubilé, ahora yo voy porque yo tengo ya, no es eso, yo no quiero decir eso. Pero ruegue que lo envíe a usted. En la iglesia, haya el deseo, y Señor, y vamos a orar. Señor, yo estoy orando porque tú eres el dueño de la mies, el Señor de la mies,
Y estamos orando para que tú envíes obreros al envíe. Y Señor, yo quisiera ser uno de esos obreros. Pero siempre lo vemos de que envíe obreros, pero que yo no sea uno de esos. Entonces, Oramos por otros, no por mí mismo. sí, ahora, en verdad tal vez tiene razón, tal vez algunos no hemos sido llamados para eso y entonces nos limitamos a ayudar a los que van y a ayudar financieramente, económicamente, que está bien, pero tal vez el Señor quiere enviarte a ti, Así es. a Juan, a Pablo, a Eduardo, a los que están acostumbrados solamente a mandar un cheque, tal vez eso te quiere mandar a ti también. Así A uno es. lo que está viendo es. Así mismo es. Quizá alguien que esté aquí pendiente o alguien que lo vaya a ver posteriormente, quizá esa persona que Dios le esté llamando y quizá, quien quita, era lo que esperaba escuchar y ojalá y pueda darse, porque eso sí entendemos muy bien de que la iglesia debe enviar a los misioneros y me gustó mucho la pregunta o cómo usted lo planteó y si la iglesia no envía, ¿qué hago entonces? ¿Me voy o qué hago? Porque ¿sabes? Uno no pone en duda el sustento de Dios ni la providencia de Dios, no lo pone en duda. Pero hay muchas cosas que quizás pueden estar en juego. No solamente la economía, sino también puede que se cree un morbo de algo de que uno se fue en rebeldía porque uno quería hacer lo que le daba la gana. O sea, hay muchas Así cosas que es. hay en juego. Entonces uno tiene que estar, no estoy en contra, y siempre me gusta aclarar esa parte, no estoy en contra de que una persona pueda irse eh, por sus propios medios, por decirlo de una manera. No estoy en contra. Pero uno tiene que ser o estar muy seguro que es Dios que lo está enviando para no caer en eso exactamente, de caer quizá en una rebeldía, de que no, que yo quería irme y no quería mandarme, así que me fui. Entonces, Ajá. pienso que eso es muy importante y estar en esa comunión con Dios y que Dios, que uno pueda estar muy seguro de que es Dios mismo el que le esté hablando y le esté diciendo, ok, ve, yo te voy a sostener y todo lo demás. Y claro, y si la iglesia se une a la visión de Dios, a la visión que Dios le está dando a X persona o a X pareja, puede ser una pareja también, que si la iglesia se une, es perfecto, que es lo ideal. Es Así ideal es. que las iglesias sean lo que envíen a la persona. Entonces, eso es algo muy interesante. Yo creo que para estos tiempos, algo que me ha venido dando vuelta en la cabeza, quizá, no sé si usted puede ayudarme con esa pregunta, pero me ha venido a la mente porque sí estamos claros de que en muchos países no se puede entrar como misionero y eso lo tenemos muy claro. Hay que entrar quizá con una profesión y todo lo demás. Pero yo no sé qué tanto puede usarse eso como escudo para yo no, digamos, prestarle primero atención a toda mi carrera, a toda mi vida secular y luego entonces veo a ver si me acuerdo o me da tiempo de entrar entonces a lo que son las misiones. Porque si bien es cierto, hemos tenido mucha experiencia de muchas personas de que quieren terminar su carrera para irse con su carrera de misionero a otros lugares, pero cuando llega el momento de finalizar la carrera, no van a ningún lugar. Se Ajá. le quitó la pasión, se le quitó las ganas. No, fue una equivocación, esa era pura emoción que yo tenía. Entonces, o sea, no sé qué tanto se usa eso a veces como excusa, aún sabiendo que es una realidad, porque tampoco es que vamos a ocultar la realidad de que no se puede entrar a otros países como misionero como tal o como pastor o tal cosa, que se necesita una profesión muchas veces, pero ¿será que Dios está llamando a todos en la actualidad para que use su profesión o lo está llamando a otra parte, a otro grupo de personas para que, aunque tenga o no tenga una profesión, haga la labor que Dios le esté mandando a hacer?
Sí, es una pregunta interesante porque, por ejemplo, en el caso de China, yo tengo unos amigos que eh, ellos están allá y como profesores de inglés. Y así lograron, y no son incluso jóvenes, y van como profesores de inglés, y ahí hacen, no era lo que así, pues, de manera discreta, pues, labor de evangelismo. Algunos incluso han sido expulsados. Un amigo me dijo que había sido traicionado por uno de sus amigos, parece una persona de un ciudadano chino que lo acusó de estar haciendo eso. Sí, en algunos lugares no se puede estar como misionero y esa es una manera y también corren riesgo. Pero bueno, sí, sobre todo, mira, y aquí hay que confiar en Dios porque nosotros eh, somos panameños, vivimos, somos ciudadanos de un del reino de los cielos, pero somos ciudadanos de un país que no es una potencia, que no es una... Entonces, fíjate porque yo te estoy hablando de personas que son ciudadanos de Estados Unidos y ellos tuvieron un tiempito cortito en la cárcel, le quitaron el pasaporte, pero después lo dejaron ir. Porque de todas maneras, bueno, y antes de los problemas, pero de todas maneras, pues, bueno, pues son ciudadanos de una potencia aquí y tienen ciertas consideraciones. Nosotros, el panameño queda de verdad que dependiendo del Señor, yo no digo que los ciudadanos de potencia no tienen riesgo también, porque en esa cosa no respetan a nadie, hasta pueden Así perder es. la vida. Pero sí, esa es una manera como ellos, como se entran en algunos países trabajando como profesionales y de manera discreta, entonces comunican el Evangelio de persona a persona, de tú a tú, y bueno, sobre todo sabemos que la parte más difícil ahora, o una de las partes más difíciles, es la parte pues musulmán, donde realmente es bien peligroso. Aparte de Corea del Norte, eh, Laos, creo, aunque cambió, la China, pero la China también es, pero sobre todo Corea del Norte y la parte pues musulmana es lo más peligroso, donde realmente es difícil, es bien difícil y bien peligroso entrar. Y hay una parte como la India donde el gobierno no aprueba la persecución religiosa ni nada, pero no puede tener control de las turbas en un país tan grande donde no sé si hace unos años un doctor australiano fue asesinado por las turbas, con sus hijos le prendieron el auto donde vivía y su esposa vio todo y los hermanos de la iglesia no pudieron rescatarlo por las turbas y lo quemaron vivo. Hay países donde el gobierno no aprueba la persecución, pero no puede controlar las turbas en unas áreas muy apartadas. Así que las misiones del misionero, en verdad que merece nuestro aprecio, nuestro apoyo, nuestras oraciones, porque la verdad que sí, eh, no es como que, no voy a demeritar, como ser, llevar la palabra en nuestro país, ahí se hace eso, sobre todo esos lugares que son bien peligrosos, bien Sí, peligrosos. sí, lo bueno de todo, ya casi para ir cerrando ya, eh, me gusta mucho cómo, así mismo como Dios tenía en su mente todas las naciones de la tierra, desde el principio en Génesis, Así y, y, es, y vemos como en el mismo Génesis Satanás trata de tumbar esa misión, esa visión de Dios, y aún así Dios la vuelve y la restablece nuevamente. Siempre busca la manera, o ya tiene más bien la manera ya de resolverlo. Pero nuevamente vemos como Satanás y una y otra vez él busca la manera, por ejemplo, con todo lo de la maldad y todo lo demás que había en el tiempo de Noé y todo lo demás, evitando que se siguiera esparciendo quizá el cristianismo o las misiones, que Dios llegara a al último lugar de la tierra. Pero aún así, una tras otra, vemos como Dios va abriendo caminos, va solucionando todas las cosas, ya tiene todo preparado. Y yo estoy seguro que quizá podemos tener ahora uh, muchas adversidades, muchos obstáculos, muchos muros levantados quizá, por A o B motivo, no solamente de la gente de afuera, no solamente de gobierno, sino a veces de los mismos grupos cristianos también a veces, aunque un poco menos, pero quizá también a veces se levantan algunas barreras, pero
a pesar de todo eso, vemos cómo Dios ha ido trabajando en todo eso y sabemos que lo va a seguir haciendo ahora. Así que ojalá y podamos nosotros ser instrumentos de Dios para poder seguir levantando jóvenes, levantando personas con ese deseo, esa pasión de llevar la palabra de Dios, ya sea aquí al vecino o al último país de la tierra, al último rincón de la tierra. Y es lo esencial o lo que nos gustaría que pasara. Hay algunas agencias misioneras que en la actualidad están tratando de levantar latinoamericanos para ir a Europa a misiones, a misiones. Y yo creo que eso es algo que debemos siempre apoyar. Hay muchas agencias misioneras, pues me vienen dos a la mente ahora mismo, que es Juventud con una Misión y Movida Internacional. Ellos están tratando de levantar latinoamericanos para que vayan a Europa, Asia, África, porque yo pienso y soy uno de los que comparte de que es el momento de que Latinoamérica se levante a alcanzar al mundo entero. Por muchos años vinieron misioneros. Yo creo que es tiempo que nosotros comencemos entonces a enviar misioneros a otros lugares. Así es, así es. Así es, mi hermano. Bueno, sobre todo, siempre la iglesia debe enviar, pero el Señor es el que envía en realidad. Así es. O sea, la iglesia lo que debe estar es obedeciendo al Señor. No es fácil, sobre todo la juventud, porque la juventud va a ver un futuro como ejecutivo en una multinacional, con muchos beneficios, o no verá, y también no verá con quién te va a acompañar, que tu esposo, tu esposa, quién va a ser tu pareja que va a enfrentar los retos, la estrechez económica, tal vez en muchos casos, tantas cosas. Pero bueno, ahí pues hay que confiar en el Señor y la iglesia, nosotros los que no vamos allá a respaldarlo con todo lo que podamos. Así. Bueno, mi hermano, gracias por compartir con nosotros, gracias por tener este tiempo con nosotros acá. Esperamos seguir contando siempre con la sabiduría que Dios ha puesto en usted. Así que muchas gracias por, gracias, mi hermano. Compartir. Gracias, hermano, que Dios me lo bendiga y estamos a la orden en lo que podamos. Saludos a todos por allá. Saludos por allá. Amén.